Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el domingo, el 24 de enero. Estamos aquí con un mensaje sobre el río. Entonces eso lo vamos a estar mirando pronto. Pero primero, como siempre, vamos a pensar y orar por algunas necesidades que están alrededor de nosotros. Voy a estar poniendo en el internet la lista y también en la iglesia vamos a estar repartiendo la hoja de peticiones. Siempre hay que seguir orando por Jonathan, Rebecca, por sus ajustes y por nosotros también. Ha sido bien complicado. Hay que seguir orando por Tania, por Pastor Ray, por José Camacho y su familia. Vamos a seguir orando por él, por Nora, también por Gerson, el esposo de Francis y su hija. La situación de la emigración está, no podemos decir mejorando, pero tal vez más complicado también a la vez. Entonces hay que estar orando por el nuevo presidente también, para que Dios le guíe, que él escucha de Dios, no solamente de sí mismo. También la madre de Ben va a ser operada esta semana, mañana yo creo, y también por Jaime, el hermano de Susana, que está bien grave, y también Mónica, su hermana. Entonces su familia está sufriendo mucho en estos días y necesitan de oración. Los alumnos que están regresando, o algunos ya han regresado a la universidad, y hay que estar orando por cada uno de ellos. Entonces vamos a orar y de ahí vamos a estudiar, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ahora pedimos por la hermana Susana y su familia, que está pasando por una prueba pesada y complicada, y pedimos por ellos, por su hermano Jaime y por su hermana Mónica, que ambos están enfrentando situaciones bastante mal, pero tú puedes hacer algo, y encomendamos ambos en tus manos y también toda la familia, porque seguro todos están sintiendo el dolor. También pedimos por Jonathan, Rebecca, por su cambio, para que pueda ir ajustando a las nuevas normas en su vida. Pedimos por ellas. Y también por Tania, su recuperación, Pastor Ray, su recuperación también. Y hay muchos más que han sufrido y están recuperando. Pedimos por ellos, Padre Santo, que tú toques a sus vidas, a sus cuerpos, y sanarles. José Camacho y su familia, todo lo que están pasando ahí. Encomendamos ellos en tus manos y siempre pidiendo tu ayuda y tu dirección. Gracias, Padre Santo, por tu presencia, tu amor. Y pido ahora que tú nos guíes en el estudio, en este mensaje. Dame las palabras a decir. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Hay que estar orando por estas necesidades. Muy bien, estamos en Ezequiel. Ezequiel 47, versículos 6 hasta 14 va a ser la lectura, o hasta 12, mejor dicho. 14, versículos 6 hasta 14. Y el título del mensaje, Ezequiel 47, versículos 6 hasta 12. El título es En la ribera del río. Y fuera del bosque. En la ribera del río y fuera del bosque. Y no ahí en el medio monte, pero no, sobre el río, donde hay más seguridad, donde hay más esperanza. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y me hizo pensar, cuando empecé a estudiar eso un poco,
algo que nos ha pasado cuando llegó un grupo, un equipo, podemos decir, de aquí de Maryland a Bolivia para visitarnos y ayudarnos a construir una escuela, una iglesia en la comunidad de Villanueva. Y cuando decidimos irnos a Villanueva es a pie 2 horas, por río 2 horas y poco. Entonces, bueno, 2 horas, pero de ahí hay que caminar unos 20 minutos a entrar a la comunidad. Entonces, los hombres visitando decidieron de caminar nomás, porque son machos, son hombres, son fuertes. Y también dijo, no, yo voy a ir por bote nomás. Y entonces, yo dije, bueno, adelante. Yo despaché el grupo de 6 hombres con 2 escejas para guiarles. Dejé para adelantarse un poco para que yo pudiera cerrar la casa bien, porque ya estamos dejando la comunidad por ya 10 días. Estábamos yendo. Bueno, hermanos, ellos salieron bien temprano, 1 hora y media antes de mi salida. Entonces, cuando yo salí, les alcancé en menos de 1 hora. Eso quiere decir que yo estaba avanzando 2 veces más rápido que ellos. Y eso también quiere decir que no iba a llegar a la comunidad en 2 horas. Va a ser más como 4 horas. Entonces, no estaba yendo bien, así caminando por la selva y por el bosque. Pero estamos yendo. Pero de ahí, después de encontrarme con ellos, salimos a un charco que ha rozado y ha tumbado, estaba secando y nos costó para cruzar. Estamos soleando, sudando fuerte porque no había protección del sol y fuerte, el tiempo seco, fuerte el sol. Y de ahí se cayó uno de los hombres que estaba con nosotros y como cuando uno está paseando, rozando, cortando su charco para preparar para quemarlo, se corta bien y deja, a veces cuando hay bambú, algo así, se deja una puntita. Y este hombre se cayó y por aquí pasó, casi directamente a matarle. Y de ahí quedamos bien todos asustados. Y decidimos, yo dije, ya basta con esto porque ya estaban sufriendo. Y yo dije, hablé a la ceja y dije, bueno, podemos llegar hasta el río. Entonces dije, sí, está bien. Y fuimos al río. Y interesante, hermanos, cuando llegamos al río, algo también nos pasó es, uno de los muchachos, ese eje que estaba conmigo, decidió a quemar sujal, paja seca, y un incendio tremendo. Casi nos mató de eso también, de verdad, hermano. Era mala situación. Entonces llegamos al río. Ahí estaba en el barranco, en la ribera del río. ¿Y sabe lo que escuchamos? Un motor subiendo. Y de repente nos puede recoger. Y de repente, no de repente, fue la misma embarcación de los Eja que estaba llevando Tami con la carga. Entonces, llegamos ahí, realmente debíamos salir en el bote, no caminando nunca, debíamos salir caminando. Entonces, gracias a Dios, había esperanza verdadera. Después este hombre se cayó y con el incendio y todo, la única esperanza verdadera era el río. Y eso nos salvó yendo a la orilla o el barranco del río. En la ribera hay esperanza, hermanos. En la ribera había esperanza, no en el bosque, no ahí adentro, donde ya la pelea. Entonces, eso es lo que vamos a mirar, hermanos, en el punto 1, en la ribera del río. Ahí estamos, hermanos, en la ribera del río. Como versículo 7 dice, volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchos árboles, a uno y a otro lado.
ahí indicando bien claro, había muchos árboles, pero primero, mejor leer versículo 6 también. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y eso de ahí, volviendo, yo vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a un lado y otro. Y ¿has visto al hombre? ¿Qué has visto? Los que no están confiando en mí. Eso está indicando. Pero primero quiero mencionar ahí el río, hermanos. El río trae vida a todos. Y eso es lo que está indicando aquí. Ahí por el río, por el barranco, por la ribera, la orilla del río, hay esperanza, hay vida, pues hermanos, así está diciendo. En versículos 2 hasta 5 no vamos a leer porque el tiempo no nos da, pero caminando por el río se ve la vida que el río puede producir. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Va a ir produciendo el río, lo que está al barranco, al costado del río, de ambos lados, va a producir muchos árboles. Y eso es lo que tenemos que entender. Caminando así se ve. Eso es como otro viaje que tuvimos en la avioneta, saliendo de Riberalta, que es ciudad cerca de nosotros, yendo a Cochabamba, en el tiempo seco. En el mes de junio, julio, agosto y en septiembre, tenemos que cruzar en la avioneta una pampa. Y ahí en la pampa, hermanos, todo está sequísimo. Es como el Gran Chaco ahí en Paraguay. Pero todo queda sequísimo menos una senda por medio, donde corre al río, está seguro, está creciendo, está produciendo, ahí hay vida, pero en los demás no se ve la vida. Y eso es lo que me hizo pensar a mirar eso. El río va a ir produciendo vida a ambos lados. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahí en el versículos 2 hasta 5 habla del profeta Ezequiel. Vio al río donde salió la agua, las aguas saliendo de su fuente, de las valles. Y eso tenemos que recordar. Él vio dónde estaba saliendo. Y nosotros tenemos que enfocarnos en el río y dónde viene agua en el río. Más también, él andaba, fue guiado, el profeta fue guiado por el ribera del río. Cada 100 metros o 100 codos, podemos decir, como dice en versículos 3, 4 y 5, cada 1000 codos era diferente el nivel, era hasta los tobillos, de ahí hasta los lomos, de ahí ya no se podía entrar porque era tan profundo. El río cambiaba, pero siempre estaba produciendo algo. Y eso es lo que tenemos que decidir, que el río es lo que va a producir, hermanos. El río trae vida a donde quería que va, transformando aún en la nación de Israel, aún en un jardín hermoso. Y eso es lo que tenemos, que un paraíso. Por eso Israel sabe producir mucho. Ellos pueden controlar dónde corre la agua, los ríos, y tiene su sistema. Pero tiene ahí un fuente de vida. Y eso es lo que tenemos que entender. El río trae esperanza y bendiciones. Y eso es lo que tenemos que recordar. Hermanos, que el río trae esperanza y bendiciones, que va a crecer en este mundo tan seco, en esta parte del mundo tan seco como ahí alrededor de Israel. Nunca debe producir nada, pero produce. ¿Por qué? Está sobre sus fuentes de agua que produce vida. Es como un desierto por mucho de la zona,
pero el río da esperanza. Y eso es espiritual también, hermanos, nos da esperanza el río que trae vida, el río donde corre el agua de la vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Jerusalén, hermanos, cuando uno está más cerca del río, va a producir más, va a crecer mejor. Y también en Jerusalén, aunque es una montaña, ahí alrededor las valles, y realmente abajo de Jerusalén hay una fuente, una cuenca. Es un fuente de agua que abajo de la tierra que sale, de ahí produce. En esta zona hay las lluvias que caen arriba, alrededor de Jerusalén, que corre por el valle Kidrón, y ahí llega hasta el mar Muerto. Y hermanos, está produciendo por las diferentes zonas donde hay agua, donde hay este río. Y eso tenemos que recordar, donde hay en nuestra vida. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos acercando la ribera? ¿Estamos acercando al barranco o quedándonos lejísimo? Eso es lo que tenemos que entender. Aún eso, hermanos, mencionando eso, Jesús mismo usó las imágenes utilizadas aquí. Él usó esos para describir, para hablar de sí mismo. Y eso tenemos que ver que Jesús está diciendo, yo soy el río, donde ustedes tienen que pararse, junto conmigo tienen que parar. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, aún en San Juan 4, 13 y 14, respondió Jesús y le dijo a la samaritana, ¿no? Cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Ella hablando del pozo donde vino la samaritana. Y más el que beberé del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él una fuente de agua que salta por vida eterna. Allí la samaritana fue y se encontró con Jesús. Y Jesús dijo bien claro, yo soy el río de la agua vida, de la agua que produce la vida espiritual. Así Jesús está indicando. Y también Juan, el apóstol Juan dijo también de Jesús, él era el agua vida o agua eterna. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahí en San Juan 7, versículos 37 y 38, se puede leerlo si quiere. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interno correrán aguas de agua vida. De ahí los que creen en mí va a salir. Así Juan dijo de Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Jesús es el único fuente del agua que produce vida. Y eso es lo que tenemos que entender. En Él hay esperanza, en Él hay vida. En Él tenemos que confiar. Cuando no nos encontramos en la ribera del río, como dice el versículo 7, vi que en la ribera del río había muchos árboles, uno a uno y otro lado, ambos lados. Allí cerca del río, en este barranco, se recibe bendiciones, se siente bendecido, se siente que se ve que está creciendo, se nota que tiene esperanza, no está perdido. Y así pasa, hermanos, cuando caminemos con el Señor. Hay bendiciones, hay crecimiento, hay esperanza. También, leyendo en Salmos 46, versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario
de las moradas del Altísimo. Ahí está hablando bien claro. El río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, al lugar santísimo. Ahí trae el gozo. Este río es por Jesús. Jesús es este río, hermanos. Tenemos que recordar eso. Jesús, el río trae vida, el río trae paz, el río trae gozo, el río trae alegría. En Él tenemos que confiar. Así hablando, hermanos, también hablando de este punto de en la ribera del río hay seguridad. No solamente hay vida, paz y gozo, pero hay seguridad, hay crecimiento ahí, como hemos hablado, en la ribera del río, hermanos. Ahí podemos leer en Salmos 1, versículo 2 hasta 4, habla de esto. Versículo 3, yo voy a leer, pero se puede leer 2 hasta 4. Será como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prosperará. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Tenemos que entender. Los que aman a la palabra de Dios son como este árbol en la ribera del río. Es como este árbol que va a acercarle para ayudar a transformarse a la imagen de Cristo. Pero ahí los que aman la palabra de Dios son los que son como estos árboles y va a ir creciendo, produciendo. Los que caminan con el Hijo de Dios son así también. Caminando con Él hay crecimiento, no hay nada que está limitando. A los que miran en el rostro del Señor, que buscan la cara de Dios, así son también. Bendecido va a sentir Dios trabajando en su vida. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Somos como árboles plantados en la orilla del río, ¿o no? O somos como otros plantas que ya no está produciendo, no está creciendo, siempre dan fruto en sí mismo, siempre hay esperanza. Como han hablado aquí, sus hojas no van a manchar, va a ir produciendo, va a ir prosperando. Así va a ser, así somos nosotros como estos árboles plantados en la orilla del río, ¿o no? Y eso es lo que tenemos que entender. Siempre va a producir fruto, nunca va a fregar sus hojas, mancharán, va a prosperar, va a ir produciendo. Y de ahí en versículo 4 mencionó, no así los malos. Y también mencionó, recuerdes en el versículo 6, habló de estos hombres, de los malos. No sucede lo mismo con los malos. A lo mismo que ya mencioné, no va a ir produciendo siempre, no va a ir manchando, fregando sus hojas. No van a estar prosperando, no va a estar produciendo. Eso es lo que tenemos que recordar. Los que quedan lejos del río son así, hermanos, que no están creciendo, no hay crecimiento, se quedan secos. Así pasa cuando las hojas están manchando, es por sequía, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hay fuente de vida en ellos, porque están lejos del río. No hay gozo verdadero ni paz en ellos, porque están lejos del río. Y eso es lo que tenemos que entender. Y de ahí pensando, a veces se pierde su dirección cuando están lejos del río. Es algo que personal voy a aplicar. El río ayuda a guiarnos y mostrarnos el camino correcto. Como dice en Salmo 119, va a ser como lámpara a nuestros pies. El río nos guía. Y lo que pasa es cuando estamos lejos del río, hay peligro que se pierde, se gasta su fuerza en vano. Y hermanos, eso recuerdo bien cuando yo era joven. Yo fui con mi padre para cazar.
Era en el mes de noviembre, casi diciembre, y yo era bien joven y yo no estaba seguro cómo llegar al el campamento. Y lo que pasó, mi padre me dijo, bueno, sigue por aquí y yo voy por allá para que no estemos juntos. Y de ahí, cuando llegue el arroyo, ir con el arroyo. Entonces con el arroyo me iba a guiar, indicando cómo yo debo caminar. Así es el río y nos indica cómo debemos caminar, dónde vamos. Y eso es lo que tenemos que entender. En el río, en la ribera del río, se puede comunicar mejor también, hermanos. Dice, ¿cómo? Cuando estamos cerca del Señor, es mejor. Hay más posibilidades para comunicarnos con Él. Podemos acercar al trono de Dios. Cuando estamos pegados a la orilla del río, hay mejor comunicación. Se habla mejor uno con otro, más con Dios. Aunque a veces se siente lejos, se puede hablar y comunicar con Él. Aun con otros, nos ayuda a comunicar con otros también, hermanos. Recuerdo cuando ya nosotros vivimos sobre un río y si queríamos hablar con la otra comunidad, se podía gritar por el río y se llegó su voz a la otra comunidad, aunque era lejos, pero el río llevaba su voz para que otros pudieran escucharlo. Eso nomás yo quería mencionar de este punto en la ribera del río. Siempre va a ir produciendo cosas bien positivas. Ahora, el punto 3 es en la ribera del río nosotros encontraremos paz perfecta o verdadera. Los que no se quedan en la orilla del río no hallarán paz. Y eso es lo que está indicando en versículos, Salmos 52, versículos 7, 8 y 9. He aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en la maldad, en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Tammy está imprimiendo. Por eso la aguja, disculpe, hermanos. Y ahora tenemos que entender eso, pero en versículo 8, voy a regresar ahí, pero yo estoy como un olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, que esperaré en tu nombre, porque es bueno adelantar de tus santos. Así, hermanos, está indicando aquí en el versículo 5 que no hemos leído, pero ahí habla de que no camina con el Señor al lado del río. Y esas personas quedan mal. Y como dice, he aquí, el hombre que no puso. ¿Y qué pasa a este hombre? Ahí nomás. Va a estar destruido. En versículo 5 habla de eso para siempre. Va a perder todo, va a estar arrancado y arrancado de su casa, botado asolará. Van a sufrir mucho y eso tenemos que mirar, hermanos, que no hay esperanza. Por los que están lejos del río, no hay esperanza. Eso es interesante, interesante verlos. Siempre se ve viviendo, sus comunidades están sobre el río, porque ahí hay fuente de vida, hay pescado, hay agua y hay todo. Los animales tienen que llegar a la fuente de agua. Entonces,
ahí hay más esperanza. Tal vez hay más caimanes y anacondas también, pero es otro asunto. Pero yo, en el versículo 8, el salmista dijo, pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios, que va a ir produciendo un olivo verde que va a seguir siempre confiando en el amor de Dios. Eso es lo que está indicando. Va a alabar al Señor y confiar en su buen nombre, en la presencia de Dios. De ahí va a confiar, hermanos. Ahí nosotros debemos confiar también. Dios guardará en perfecta paz a todos los que confían en Él. Él nos va a proteger, nos va a guardar todos en paz perfecta. Como dice Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perserva, porque en ti ha confiado. Dios guardará en perfecta paz todos los que concentran en sus pensamientos, que está enfocado en los pensamientos de Dios. Dios va a guardar en perfecta paz todos los que caminan con Él. Dios va a guardar en perfecta paz todos los que viven en la orilla del río, o quiere decir en la presencia de Dios, del Señor, de Jesucristo. Si está viviendo en la presencia de Él, eso quiere decir que está obedeciendo, está confiando en Él, está caminando con Él. Y eso es lo que está indicando. Ahí van a tener paz perfecta. Aún en tiempos duros podemos tener paz perfecta al lado, junto al río, en la ribera del río. No hay nadie, no hay nada que puede ofendernos si andemos así, como habla en Salmos 119, 106, 119, 165, perdón. Muchos piensan que mucho paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. No hay nada que nos puede tumbar, jalarnos, separarnos de Dios. Si amamos su palabra, si queremos obedecer su palabra, de ahí vamos a tener esta paz perfecta y completa. Los que aman su enseñanza tienen mucha paz. Nunca va a ir cayendo o perdiéndose, porque está junto al río, está junto al Señor en su presencia. No importa lo que está pasando alrededor de nosotros, hermanos, si se puede hallar paz, gozo, amor y se puede hallar paz, gozo, amor y bendiciones. No importa lo que está pasando alrededor. Eso no cambia estos puntos de amor, paz y gozo. Eso viene por estar al lado del río. Recuerdo el punto cultural de los SEG que aprendí pronto. Es un hermano Cueshe se llamaba. Él un día vino y yo vi que está yendo por la ribera del río, al barranco que está atrás de nuestra casa, y dije, ¿qué está buscando? Yo fui para caminar un poco con él, y de ahí él se sentó en la paja y ahí estaba mirando al río. Yo dije, ¿qué tal? ¿Qué está pasando aquí ahora? Yo dije, ok, voy a sentarme aquí y esperar que me diga algo. Y de ahí yo noté, todo se quedó tranquilo en su vida, en su corazón, su alma, su mente, todo estaba tranquilo, porque estaba en la ribera del río, estaba mirando al río, estaba sintiendo la vida que el río estaba trayendo, y enfocándose en eso. Y eso, hermanos, es como debemos hacer con el Señor, irnos y sentarnos a su lado. No tenemos que decir grandes cosas, es estar a su lado y sentir su presencia, y sentir su poder, sentir la vida que Él produce. Eso es lo que tenemos que recordar.
ah, algunos tal vez pueden quitarnos de ahí. No, en San Juan 10:28, nadie puede quitarnos de ahí. Nadie puede separarnos de Dios, de la ribera del río. Siempre podemos estar ahí si queremos. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudo, peligro, espada. No, nada, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que tenemos que recordar. Cuando se queda lejos del río, hermanos, lejos del río que corre, habrá pantanos y lagunas en la vida, en su vida. Y eso es interesante. Versículo 11 y 12 habla de eso. Ezequiel 47, 11 y 12. Y esos lagunas y pantanos están ahí. Pero no es bueno vivir al lado de esos porque es contaminado. En esta zona de abajo de este río que pasaba por Jerusalén, que salió por ahí, estaba bien, buenísimo, produciendo bien, pero llegó hasta el mar muerto. Y de ahí, el parte sur de esto se quedó con bastante sal, bien salado el agua y no purificado. Y así son las lagunas y no da para producir, no produce ahí porque está contaminado, no está puro. Hermanos, así, y sabe, por el sur del mar, y ese Sodoma y Gomorra quedaba por ahí. Interesante, ¿no? Y muchas veces estamos contentos diciendo, estamos mojados, entonces estamos bien. No, hay que ser con agua que produce vida, no cualquier. Muchos quieren ser religiosos, pero no con una relación con el gran poder de Dios y el Hijo de Dios. Quieren ser religiosos y tenemos que cuidarnos con qué estamos juntando. No solamente mojarnos, pero mojarnos, estar al lado del río que produce vida, que corre y produce y que hay fruto, que hay crecimiento. Ambos, es interesante, dice, ambos orillas del río estaba creciendo, produciendo árboles en cantidad, muchísimo, como dice el versículo 7. Sus hojas no estaban secando. ¿Y eso por qué? Y cada mes dan su nueva cosecha, cada mes. Y es así nomás, cuando estamos al lado del río que da vida, cuando estamos en la presencia de Dios, no solamente siendo religioso, pero en su presencia hay vida. Y eso es lo que tenemos que sentir en nuestra alma. Y eso es lo que tiene que pasar. Los frutos se verán para comer, hermanos. Y eso, la última parte del versículo 12 habló de eso. Y hermanos, eso está indicando que da para otros. Hay que ir compartiendo, invitando a otros a sentar contigo al lado del río, a mirar el río, y a mirarle, a presionar, a animarse en su poder, en su presencia y lo que está produciendo el río, pero también Dios o el Señor. Hermanos, debemos estar en la ribera del río y fuera del bosque, no en medio monte, no en el bosque. Ahí se pierde, ahí se sufre mucho, pero en la ribera del río se puede ver su poder. Ahí muchos árboles hay. Y en San Juan 10:10 habla de eso. Al ladrón no viene sino por hurtar y matar y destruir. Y yo he vencido los que... Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y Él viene
para producir, con el propósito de su venida es para producir vida en nosotros, en abundancia, que nuestra vida sea transformado completamente. Por eso ha venido y por eso debemos acercarnos a la ribera del río, acercarnos a la presencia del Señor y pasarnos tiempo ahí. De ahí vamos a crecer, ahí vamos a transformar, nuestras vidas van a estar transformados y va a producir en abundancia las frutas espirituales que habla en Gálatas 5. ¿Dónde estamos sentados, hermanos? ¿Dónde estamos caminando, hermanos? ¿Dónde estamos viviendo? Que estemos en la ribera del río que corre con el agua de la vida, con agua vida. Y hermanos, la única fuente de agua vida es en Cristo Jesús. Entonces, en su presencia debemos estar sentados, en su presencia debemos estar caminando, en su presencia debemos estar viviendo. Así, hermanos, en la ribera del río, no en el medio monte, y ahí con Él debemos estar siempre. Y de ahí va a transformar nuestras vidas y producir en maneras que nunca jamás habíamos pensado. Gracias, hermanos, por estar. Vamos a orar y de ahí terminamos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir en la ribera del río, en la presencia del Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo. Guíanos en todo. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el miércoles si Dios quiere. ¿Ya? Hasta luego.